Hace unos años, hablar de la reforma era un tema que generaba asombro en muchas personas. La gente realmente no sabía. Y en Costa Rica lo único que se sabía de reforma era la cárcel. No es cierto, ¿verdad? No se conocía. Usted tenía que aclarar que se estaba refiriendo a la reforma protestante del siglo XVI. Eso ha ido cambiando poco a poco. Y sobre todo en este año, hermanos, que hemos celebrado los 500 años de aquel evento que por la gracia de Dios sucedió para bien de la iglesia en 1517. Y a través, gracias al Señor también, a los medios. Como el Internet, que como bien me decía un hermano, esa es la imprenta de este siglo. Así como la imprenta sirvió en el siglo, realmente finales del siglo XV, en el siglo XVI, tantísimo para la expansión de la verdad de Dios. El Internet ha servido, las redes sociales, entonces ya la gente sabe de qué se trata. La reforma protestante ya no es un tema desconocido como antes. Sin embargo, muchas personas han abrazado o pretenden abrazar la reforma protestante sin sus implicaciones. Yo considero que hay casos en los que se podría decir, como se dijo del rey Amasías, segundo de Crónicas 25:2, que dice: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Las razones por las que muchas personas están abrazando la teología reformada, sobre todo entre los jóvenes, he visto esto, hemos observado, es la consistencia de un modelo teológico. Esa consistencia les permite a muchos ganar discusiones. Y esa es una de las razones por las que tenemos tantos jóvenes abrazando lo que se llama el nuevo calvinismo. Nosotros, como pastores y líderes, deberíamos ser muy cuidadosos de dar el correcto ejemplo a la generación en la que vivimos y preparar a la siguiente en cuanto a lo que es verdaderamente la reforma y sus implicaciones, para que no se diga de nosotros, como dijo el profeta a Josafat, leyendo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, en el versículo 2, después de, recordarán ustedes que Josafat, rey de Judá, venía de reunirse con Acab, un rey impío en Israel. Un falso profesante, porque recuerden que el reino del norte no es que no profesaba fe a Jehová, ellos decían ser seguidores de Jehová también, a su manera, como hoy en día a su manera tantísima gente es cristiana. Pero este profeta le dice así a Josafat, en 2 Crónicas 19:2, dice: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Josafat era un rey piadoso en muchos aspectos, pero se descuidó en cuanto a con quienes se estaba aliando. No sabemos las intenciones del corazón de muchos que desconocen este principio de la reforma también, que es una separación bíblica, pero creo que nosotros debemos ser cuidadosos, que no se diga de nosotros eso, que con buenas intenciones estamos haciendo alianzas impías, porque, y luego leo para ustedes las palabras tan duras de 1 de Samuel 15:23. Ahora Israel tenía un rey, pero un rey que eventualmente mostró que lo que a él le importaba era a sí mismo, su gloria y su fama. Hizo las cosas a su manera. En 1 de Samuel 15:23, las palabras duras del profeta Samuel a Saúl:
por haber hecho las cosas a su manera, fueron: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Recordemos todo el evento. Él le reclama a Samuel. Él dice: ¿por qué no hiciste lo que Dios te mandó? Y él reclama: claro que lo hice. Fuimos. Nada más que el pueblo, ahora resulta que es el pueblo el que manda. El pueblo quiso guardar lo mejor del anatema para hacer sacrificios a Jehová. Una razón aparentemente piadosa para no seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Todos nosotros corremos el riesgo de querer obedecer a Dios hasta cierto punto y no fielmente. Y entonces, si hacemos eso, se dirá de nosotros como del rey Amasías, que siguió a Jehová, pero no de perfecto corazón. Motivado por estas cosas es que traigo esta meditación para ustedes, mis hermanos, viendo esta necesidad, porque de verdad la reforma y la teología reformada se pueden convertir en la nueva moda evangélica. Pero en realidad, la reforma verdadera, la reforma bíblica, con todas sus implicaciones, hermanos, nunca va a ser popular, excepto en periodos de avivamiento, que son periodos excepcionales, son periodos especiales en los cuales el Espíritu Santo actúa de tal manera que no uno ni poquito, sino muchos abrazan la fe, se convierten y transforman, la vida de ellos es transformada y se nota en la transformación de sus familias, sus iglesias y sus comunidades. Eso es un avivamiento. Pero si no es un periodo de avivamiento, que es ese mover especial del Espíritu Santo de Dios, yo les garantizo, por lo que veo en la Escritura y en la historia, que una reforma bíblica no es popular. ¿Por qué? Porque va contra lo que el mundo gusta y contra lo que la mayoría de las personas acepta. Las 5 solas y los 5 puntos. Eso es lo que está de moda. Yo recibí vi más bien en las redes sociales una publicación de un hermano de Colombia, un hermano pastor allá, el reformado, y me asombró porque era los rótulos de las 5 solas en una iglesia, como decir aquí, del estilo de la iglesia de Ronnie Chávez, que sabemos que son iglesias que se han apartado de las Escrituras, que están siguiendo doctrinas extrañas, que métodos mundanos, etcétera. Pero ¿por qué esa iglesia, con ese énfasis, que de hecho ni siquiera se llaman iglesias, sino centro de algo? Entonces, ¿por qué las 5 solas? Porque está de moda. Y entonces hay que hacer lo que está de moda. Sus jóvenes o sus organizadores saben que ahora la moda es las 5 solas. Entonces ponen ahí en el Centro Internacional de no sé qué, las 5 solas. ¿Qué tanto sepan ellos de las 5 solas? Yo no sé. De los 5 puntos. Y como les decía, lo grave es que las personas piensen que de eso se trata nada más, de unos ciertos postulados que nos ayudan a vencer en discusiones de si la salvación o no se pierde, que es una de las discusiones frecuentes entre los creyentes, y ahí se acabó, sin entender todas las implicaciones de lo que es abrazar esa teología reformada, esos principios que los reformadores defendieron. Hay un libro que se llama, no está traducido todavía al español, pero se llama Beyond the 5 Points. Es de varios autores y eso significa en inglés más allá de los 5 puntos. Esos temas que estos hermanos tratan
son bien interesantes. Y ellos empiezan el libro primero alegrándose de que el Señor esté despertando a tantas personas a través de todo lo que está sucediendo, a través de todas estas conferencias famosas que se han vuelto famosas en diferentes partes, que son auspiciadas por líderes de iglesias reformadas. Y entonces dicen, eso es bueno, eso nos alegra, que es como cuando decía Pablo, la razón que tengan yo no sé, pero yo me alegro de que Cristo es predicado. Entonces, sin embargo, ellos decían, debemos entender que no se trata nada más de una soteriología calvinista sin las implicaciones de lo que ellos, porque para todos debe ser conocido que los tales 5 puntos nunca fueron planteados así por los teólogos de la Reforma. Esos 5 puntos son la respuesta de un sínodo de iglesias reformadas a el documento de los remonstrantes en Holanda. Entonces, para responder a los seguidores de Arminio, porque Arminio ya había muerto, para responder a ellos, el sínodo se reúne y trata principalmente esos asuntos, pero no solo esos. Bien, entonces eso debemos entenderlo. Ahí no, eso fue un aspecto que fue discutido. Entonces ellos proponen unos temas que se tienen que analizar, que tenemos nosotros como creyentes, como líderes de iglesias, las iglesias como tales que analizar, y en cada uno de ellos, mis hermanos, merece una gran exposición. Por ahora yo consideré mejor compartir con ustedes una generalidad de esos puntos, invitándolos a que en próximas reuniones que tengamos, vayamos entonces uno por uno de ellos, para saber si estamos entendiendo. Y el primero de ellos, el primer punto de los que trata este libro, que es necesario que los que han abrazado la Reforma o dicen abrazarla entiendan cuál es su posición sobre esto. El primero de ellos es la ley de Dios. Nosotros vivimos en una sociedad que es relativista. Ustedes saben que la manera más cortés de hablar es, sí, eso te respeto, no estoy de acuerdo, pero te respeto, y el otro también me respeta, no está de acuerdo, y todas las verdades según el mundo son válidas. Pero nosotros caemos en eso precisamente por no ajustarnos a un estándar, y ese estándar nosotros creemos que es la ley de Dios, su palabra. Pero en particular la ley de Dios, la ley que Él dio. Antes de ver estos puntos, pienso que es necesario como aclarar, no estamos hablando de la ley nunca como un medio de justificación. No puede la ley justificarnos, porque la ley lo que nos hace es mostrarnos el pecado y ya no puede tratar con el asunto de nuestra culpa. Gloria a Dios por el Evangelio, que ese sí trata con el asunto de nuestra culpa. Hay perdón en Cristo. La ley tampoco tiene un poder en sí misma santificador. Nos muestra nuestro deber, pero no nos da la ley de Dios la capacidad para obedecer. La ley nos puede mostrar lo que es la santidad, pero solo el Espíritu Santo nos va a santificar. ¿Y el Espíritu Santo qué va a usar para nuestra santificación? La misma ley de Dios nos va a capacitar a vivir con respecto al estándar de la ley de Dios. Pero si los líderes religiosos ni siquiera tienen una posición clara de para qué es que está la ley de Dios en la Biblia, no conocen las divisiones de la ley como se dio a Israel, que había parte de la ley de Israel que era una ley civil, ellos como teocracia, que había parte de esa ley que era ceremonial, todo el rito del templo, del tabernáculo, todo apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo, y por tanto ese tipo de leyes, claro que sí, la Biblia dice que ya eso se cumplió.
pero la ley moral, que es la que define el carácter de Dios, que según podemos leer nosotros, Éxodo 31:18, Deuteronomio 9:10, 4:13, escrita con el dedo de Dios. Esa frase, en las tablas de piedra lo que había eran los 10 mandamientos. Muchísimas otras leyes dio Dios a Moisés, pero de las que se dice que Dios escribió con su propio dedo, queriendo significar algo, ese lenguaje, es la ley de los 10 mandamientos y es una ley moral. Entonces, ahora que la gente abraza la reforma, ¿qué creen de la ley de Dios? ¿Cómo es que vemos la ley de Dios? Porque nosotros vemos a un David en el Salmo 1 diciendo que el varón que es bienaventurado se deleita en la ley de Dios y en ella medita de día y de noche. Y le vemos diciendo en el Salmo 119, versículo 27, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿O vamos a abrazar el antinomianismo? No hay ley porque estamos bajo la gracia. Esas preguntas tenemos que responderlas y enseñar a nuestros rebaños al respecto de la ley del Señor. Y esa es la pregunta que quisiera que nos hiciéramos. ¿Entienden nuestras ovejas que la gracia trae el perdón de nuestros pecados, pero que la gracia transforma para que usted pueda vivir conforme a la ley de Dios? ¿Conocemos los usos de la ley de Dios? Los reformadores hablaban de 3 usos. El civil, conocemos, ¿verdad? Las leyes de los países. El pedagógico, que es ese, cuando se expresa el apóstol Pablo diciendo que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, porque nos convence de nuestro pecado. Pero hay un uso didáctico, decían los reformadores, de la ley de Dios, y es como regla de vida. Y solo para dejarlo ahí, en cuanto al primer punto, la pregunta es, ¿cuándo fue abolido el 4º mandamiento? Son 10 mandamientos. El segundo punto, ya eso es con respecto a la ley de Dios. El segundo es la teología correcta. ¿Qué es teología? Bueno, en las palabras de Sproul todos somos teólogos, dice él, ¿verdad? Porque la gente, el evangélico común, le llegó a tener miedo a esa palabra. No se puede hablar de teología. Ahí me van a hablar de cosas complicadas. Pero realmente teología es conocer a Dios, estudiar al Dios que se nos revela a nosotros en las Sagradas Escrituras. Qué triste que se dijera de nosotros o de nuestras ovejas lo que Cristo le dijo a aquella mujer samaritana en Juan 4:22. Cuando ellos tuvieron aquella conversación teológica sobre adoración. Y ella dice, una vez que ha sido confrontada con su pecado, veamos qué cambio más interesante. Él le ha dicho, llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho esto con verdad, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. El asunto va espiritual y personal con su vida delante de Dios, y de pronto esta mujer resulta que es religiosa y tiene dudas religiosas y le dice, es que ustedes dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar, y a nosotros nos enseñaron que es aquí en este monte. Era samaritana, en el monte Gerizim. Jesucristo después le va a decir la realidad de las cosas. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, pero antes le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y esa es la pregunta que yo me temo que Dios, más bien esa es la afirmación que tendría que decir Cristo a muchos que se dicen cristianos. Ustedes no conocen al Dios que pretenden adorar. ¿Por qué? Porque le huyen a la teología. La pregunta entonces aquí es, ¿aprecian nuestros feligreses, los que van a nuestras iglesias, la doctrina y la enseñanza sistemática de la palabra de Dios? Porque es muy fácil decir sola escritura, pero el asunto es, entonces usted está verdaderamente como líder dedicado a estudiar profundamente la escritura para tener una posición clara con respecto a los temas teológicos.
Los pastores deben ser teólogos de corazón que guían al rebaño en una comprensión mejor de quién es Dios y qué es lo que Dios pide de los que se acercan a Él. Los reformadores entendieron que Dios se ha revelado y que Dios ha tratado con el ser humano en la historia a través de pactos. Y estamos llamados a entender estos pactos y sus implicaciones. Y hay complicaciones al estudiar la teología del pacto. Pero porque haya complicaciones, no tenemos que tener la actitud de eso es medio complicado, entonces no me meto en eso. Debemos tener una posición con respecto a la teología del pacto. Que los reformadores y los que de las iglesias reformadas creemos que es la más clara interpretación de la Sagrada Escritura. En la mayoría de los casos, los evangélicos, creo que de toda parte, pero en particular de nuestro país, piensan que Dios ha cambiado. ¿Cuántas veces nos hemos topado con personas que creen que el Dios del Antiguo Testamento tenía una especie de manera de ser, un carácter, y que ya no es así Dios? En las iglesias evangélicas, los mismos jóvenes he escuchado expresándose, que dice que no estamos en el Antiguo Testamento. ¿De dónde tomaron ellos la idea de que el Dios del presente es menos severo que el Dios que se revela en el Antiguo Testamento? Eso es una malísima interpretación. Todo lo contrario, dice Hebreos. Dice el escritor a los hebreos: ustedes no se han acercado a aquel monte que se veía y se palpaba, que la gente tenía miedo porque había truenos y había fuego y había humo. Y si eso era, dice, ustedes se han acercado a lo real. Y ahora sí es cierto. Dice, si Dios no perdonó al que les hablaba desde la tierra, Dios no dará por inocente al que les habla desde los cielos. Si ustedes, más bien al que rechaza al que les habla desde los cielos. Entonces, por todo esto, vemos que el cristiano evangélico común no sabe interpretar la Biblia. No sabe cómo interpretar las promesas hechas a Abraham y a Israel. Parece que nunca ha llegado a Gálatas, donde dice, y dice a tu simiente, no a tus simientes, la cual es Cristo. En Él, es a Él que fueron hechas las promesas. ¿Quién es el Israel de Dios? Estas preguntas no las estoy respondiendo, como les decía, estamos tratando de sacar, de que no se las guarde ahí. Tenemos que estudiar al respecto de esto. ¿Cuál es nuestra posición sobre estas cosas? El otro es la doctrina de la iglesia. O sea, nuestra eclesiología es muy importante. Yo escucho entre los creyentes evangélicos mucho la frase cuando se topan amigos que son creyentes y se preguntan, ¿cómo estás? ¿Y dónde te estás congregando? Eso es lo que yo oigo, que es la manera en que se pregunta. No lo volvió a ver y entonces, hermano, ¿y dónde se congrega? Y eso para mí tiene un significado, porque parece que ellos entienden que eso es lo que pide Dios, congregarse en algún lugar. La pregunta, si hay una eclesiología correcta, es ¿a cuál iglesia pertenece usted ahora, hermano? ¿En cuál iglesia está usted sirviéndole al Señor? Porque muchas personas están haciendo exactamente lo que hacían cuando iban a la iglesia católica, si vienen del catolicismo. Y cuando digo esto, es que no están haciendo nada. Nada más se congregan, asisten. Este entendimiento de la iglesia es un mal entendimiento de lo que es la iglesia, y en particular de lo que es la membresía de la iglesia. Es lo que agrava la situación, porque la gente cree, primero, en muchísimas iglesias ni siquiera hay una membresía establecida, ni se sabe qué es lo que se necesita para ser miembro de aquella iglesia, cuáles son los requisitos.
Pero por otro lado, los mismos pastores fallan en esto, al tratar a todos como si fueran creyentes y miembros de la iglesia. Hebreos 13:17 es muy conveniente para algunos citarlo cuando quieren que la gente les obedezca, porque eso es lo que dice, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos como quienes velan por vuestras almas. Y después dice que ellos han de dar cuenta. Si nosotros entendemos bien Hebreos 13:17, es imposible creer que usted va a dar cuenta por absolutamente todos los que llegaron a su iglesia alguna vez. Pero usted sí va a dar cuenta por los que voluntariamente se sometieron al pastoreo. De esos yo tengo que velar por esas almas. Y esas personas que leen ese versículo, uno debería poder preguntarle cuáles son sus pastores a los que usted se somete voluntariamente, que velan por su alma, que le cuidan, que le exhortan, que le amonestan. ¿Cuáles son? Y veremos que todo el problema es una mala eclesiología, porque algunos hasta deciden, yo a veces voy a esta y cuando no me da tiempo voy a aquella, y no tienen sentido de pertenencia. La iglesia no es simplemente para congregarse, hay que pertenecer a la iglesia. Necesitamos entonces controles mejores en la recepción de miembros. Cuando hablamos de esto, me gusta aclarar que todas estas cosas son necesarias por los tiempos que vivimos. Porque si nosotros viviéramos en una época o en unas circunstancias de persecución, y si entrar aquí un domingo es un riesgo para el que entró, que sabe que tal vez al salir lo van a golpear, que sabe que tal vez al darse cuenta de que viene a la iglesia lo van a despedir su trabajo, va a tener problemas serios. Si aún así, con esas amenazas a su vida o a su integridad, viene a la iglesia, el proceso no va a ser nada largo cuando esa persona quiera ser miembro. Está demostrando que de verdad quiere estar aquí, adorar a Cristo, seguir a Cristo, unirse a nosotros. Pero en una época donde todo el mundo es cristiano, debe haber control, debe haber una verificación de aquella fe, una confirmación de si esas personas son cristianos o no. Y esas verificaciones deben existir en esas entrevistas pastorales, en esas visitas familiares. Los pastores que no visitan, ¿cómo se da cuenta? En indagar, incluso en sus trabajos, ¿cómo es esta persona? ¿Cómo sé que lo que yo veo aquí no es simplemente un fingimiento de cristianismo? Y si nosotros, que es lo que realmente sucedió, se dejó entrar grandes cantidades de personas a la iglesia, se les dieron por miembros de la iglesia, pero esas personas, al nunca haber sido convertidas, fueron el gran problema para la iglesia. ¿Cuántos pastores hay que se han nombrado a sí mismos? Una mala eclesiología lleva a eso. Y no estoy, una vez más aclaro, tratando aquí las intenciones de nadie. Nosotros hemos tratado con grupos donde el que lo dirigía con la mejor intención lo estaba dirigiendo, pero quebrantando los principios bíblicos. Ninguna iglesia lo envió. Total desorden para abrir un grupo y se abre como... ¿Por qué se da esto? Porque se han tratado las iglesias y se han administrado como si fueran un negocio o una empresa familiar. Y entonces por eso es que se puede decir, abramos una iglesia. Nada más es una cuestión de querer, de ponerle ganas y levantar un grupo. Tenemos claro cómo es que deben hacer, cómo es que deben plantarse iglesias, qué es requerido para aquellos pastores. Y por no entenderlo así, algunos que toman esos oficios de pastor creen que el puesto es vitalicio, que ya yo estoy aquí y no hay nadie que pueda quitarme.
Cuando la iglesia está bien constituida, los oficiales saben que ellos pueden ser oficiales de la iglesia en tanto sigan cumpliendo con aquellos requisitos que 1 Timoteo 3 y Tito 1 especifican. Y por eso una iglesia bien constituida tiene en su constitución claramente qué se debe hacer cuando un anciano deja de cumplir con eso. Bueno, la Biblia misma nos dice que sí, que no cualquier acusación contra un anciano, porque alguien puede levantar una acusación porque le caemos mal, pero la Biblia dice que con 2 o 3 testigos de que hay una conducta inadecuada, hay que ver el caso y hay que estudiarlo, y si es verdad, eso tiene que tratarse, y depende de lo que sea, ya la persona no puede más ser oficial. Estos no son cargos que nada más el dirigente se lo pasa cuando ya se cansó, ya tiene edad. Yo decido a quién, sea un familiar, sea... Esto es un ministerio sagrado. Es el llamamiento de Dios a los predicadores, a los pastores. No son puestos entonces vitalicios en sí mismos. Eso con respecto a la eclesiología, hay mucho más que decir. Seguimos con el siguiente punto, que es la adoración verdadera. Nosotros somos conscientes y vemos alrededor que la tendencia en la sociedad es al constante cambio. Y las iglesias, influidas por el mundo, también tienen la propensión al constante cambio. Pero el compromiso de la reforma es no un constante cambio, es una disposición al cambio si la Escritura me hace ver que debo cambiar. El cambio puede ser para hacer algo que yo no estaba haciendo, pero que me doy cuenta en la Escritura que debería hacer. O el cambio debe ser para dejar de hacer algo que Dios no ha mandado hacer y yo por tradición lo estoy haciendo. Y esos son los más difíciles cambios, porque la iglesia evangélica está llena de tradiciones no bíblicas. Pero los que abrazan la reforma deben tener esa disposición de decirle: Señor, si me muestras por la Escritura que lo que estamos haciendo no es bíblico, vamos a dejar de hacerlo. Esto de las modas, como les decía, ¿cuántos, los que ya llevan sus años en el Evangelio, podrán decir cuántas modas recuerdan que vinieron y se fueron de las iglesias? Vino tal moda, captó a la gente se entusiasmó en aquello, luego se cansaron de eso y ya no se hace más. ¿Hasta qué? Hasta que venga la siguiente moda. Y nosotros tenemos que tener una posición al respecto de esto. ¿Cómo es nuestra adoración? Estamos abrazando el principio normativo, como la iglesia luterana y anglicana, que ellos dicen, bueno, la Biblia no lo prohíbe, entonces ¿puedo hacerlo? O vamos a abrazar el principio regulativo, que nuestros antepasados puritanos dijeron, si no está en la Biblia, si Dios no lo mandó, no lo vamos a hacer. En el culto a Dios estamos hablando, ¿verdad? Recordemos, el principio regulativo regula la adoración, no regula lo que usted hace fuera específicamente, aunque los principios bíblicos sí regulan toda nuestra vida. No es que fuera de la iglesia estamos libres de hacer lo que quisiéramos, pero dentro de la iglesia aún más. ¿Por qué? Es la casa del Señor. Es la casa del Señor. Recordemos aquellos episodios, Levítico 10, Nadab y Abiú tomaron sus incensarios, pusieron en ellos fuego y ofrecieron a Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió. Recordemos a Usa, cuando David, bien entusiasmado, traía el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios. Y vamos a traerla y la ponen en un carro con bueyes. Y cuando los bueyes tropezaban y el arca
se iba a caer. Aquel hombre, con las mejores intenciones, se le ocurre que él puede sostener con su mano el arca de Dios para que no se caiga, y Dios lo fulmina inmediatamente. Después se da cuenta, David dice, esto es tremendo, aquí no es jugando. Y la siguiente vez le dice a los levitas, santificaos y hagan todo como Dios lo hizo, porque por no haberlo hecho vosotros así, Jehová nos quebrantó. Pero hoy pensamos que los cultos se tienen que realizar según los gustos de la mayoría. ¿A ustedes qué les gusta? ¿Cómo quieren ustedes? Vamos a hacer encuesta. El culto es para Dios, y lo que debe preocuparnos no es si la gente lo acepta, sino si es aceptable delante de Dios. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo fue que se introdujeron ciertas prácticas en el culto a Dios? Deberíamos preguntarnos, porque hay muchas prácticas en el culto evangélico que no están fundamentadas en la Biblia. Como les digo, es todo un tema. Yo solo estoy sacando temas de los cuales nosotros deberíamos hablar en algún momento. No los estoy tratando exhaustivamente. Pero solo para ponernos a pensar en esto del culto. Sabíamos o estamos enterados que hubo un tiempo en que la música y los himnos fueron un motivo de controversia. No estamos hablando de estas bandas modernas, no. El tener himnos en la iglesia y el que hubiera un instrumento en la iglesia fue motivo de controversia y de largos escritos en el siglo XVII. Las dos posiciones dentro de las iglesias históricas, presbiterianas y bautistas. ¿Se puede hacer eso? Se puede en la congregación, decían ellos, y tenían que haber sus argumentos. Hoy en día nadie discute, simplemente si se les ocurre una idea y que puede funcionar, la hacen sin deliberar. ¿Será que Dios permite esto? Yo quisiera que pensemos en nuestro Señor Jesucristo haciendo un látigo de cuerdas y metiéndose al templo, a su casa, a limpiarla. Y ellos le tuvieron que decir, ¿con qué autoridad haces esto? La respuesta de Cristo es, mi casa, casa de oración, será llamada. Ahora, si nosotros decimos eso, ¿cuánto se ora en las casas, en la casa de Dios? ¿No es cierto que es lo menos que se hace? Las controversias, como lo que puede salir de todas estas discusiones, deben surgir por un celo por la verdad. En cambio, los que son relativistas, como el mundo, no hayan razón para qué pelear como eso. Hagan ustedes así, nosotros, y cada uno como quiera, así nadie pelea. Para ellos todo está bien. El siguiente punto. Las confesiones de fe. Igual un tema que si usted lo pregunta al evangélico común, nunca ha oído. ¿Qué es eso? En los tiempos de la era apostólica ya habían confesiones muy básicas, muy sencillas, y era lo que se necesitaba en ese momento. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué sencilla esa confesión. Lo que pasa es que esa confesión estamos asumiendo que el que dice Jesucristo es el Señor entiende lo que eso significa y lo que implica. Porque la palabra Señor, el griego Kyrios, corresponde al Adonai del Antiguo Testamento. Entonces yo estoy reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. En eso está implicado mucho. Pero cuando ya no es así, entonces hacen falta confesiones más amplias.
Y en otra parte de la Escritura dice el apóstol Pablo diciendo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, recibido arriba. Y el asunto es, se va haciendo la necesidad de ampliar aquellas confesiones que resumen lo que el creyente cree. Dice, hay un artículo que en alguna oportunidad pude traducir de Carl Trueman, y él decía que realmente todo cristiano tiene una confesión. Todos tienen una confesión, solo que algunos no la tienen escrita. Lo más honesto y lo más sensato es que tengamos por escrito definido lo que nosotros creemos que la Biblia dice, porque lo más fácil es decir, yo creo la Biblia, y eso lo puede decir un testigo de Jehová también, y cualquier persona de una secta dice, yo creo la Biblia. El asunto es, ¿qué cree usted que la Biblia enseña? Y por eso las confesiones fueron necesarias. Tengo aquí una pequeña lista para que vean que siempre fue un producto de cuando la Reforma llegaba a un lugar, el que ellos se manifestaran entonces en qué creemos. Porque es fácil que se surjan mentiras sobre lo que nosotros creemos. ¿Cuántos hay aquí a los que cuando se dan cuenta que usted abrazó la fe reformada, le pregunta a alguien por ahí, ¿y ustedes creen en el Espíritu Santo? ¿Por qué? Por una mentira que anda por ahí, por una mal concepción. Entonces, nosotros tenemos una confesión de fe. ¿Quiere usted saber qué creemos? Ahí está. No hay nada oculto. Pero oigan, en Suiza, en 1523, ya Zwinglio hizo los 67 artículos, que fue aquella confesión de ellos. Luego, en Augsburgo, los luteranos tuvieron su confesión. En 1536, la confesión helvética. En 1536 también la confesión de Ginebra. En 1559 la confesión en Francia, la confesión francesa se llamó. Luego hubo necesidad de una segunda confesión helvética en 1562. Hubo una confesión húngara en 1562 también. Hubo una confesión de fe española redactada por Casiodoro de Reina cuando él estaba en Londres. Porque es necesario refutar las mentiras y establecer con claridad qué es lo que creemos. La Iglesia de Inglaterra con sus 39 artículos, la Confesión Escocesa, la Fórmula Luterana de Concordia, bueno, de lo que hablamos ahorita, los cánones de Dort. Tenemos que pronunciarnos con respecto a la falsa doctrina y a lo que es realmente la doctrina ortodoxa. Y claro, y llegamos a la madre de las confesiones, como se le llama en el siglo XVII, la Confesión de Westminster y las que de ella surgieron, la versión congregacionalista y bautista. Todo esto es una prueba histórica de que nuestros hermanos dijeron, es necesario. Es necesario, pero la gente quiere no adoptar una confesión porque así están en libertad de hacer y creer según la moda que venga. Y como les digo entonces con respecto a esto, afirmar sola escritura no va a ser suficiente. Se necesita esa honestidad de decir, somos fieles a lo que vemos que la Biblia enseña. Entonces, para recapitular, han sido, ¿qué pensamos sobre la ley de Dios? Sobre los 10 mandamientos. ¿Qué pensamos sobre la teología correcta? ¿Conocemos bien y sabemos argumentar una teología del pacto? ¿Qué pensamos sobre la doctrina de la iglesia, la eclesiología, y sobre la adoración verdadera? Como les decía, ahora ya el asunto de la Reforma y la Reforma protestante no es tan desconocido como antes. Pero siendo que esto es así y que más y más personas van interesándose,
debemos estar apercibidos, y les anuncio, el enemigo no va a descansar. Vienen ataques serios del enemigo. El enemigo va a procurar que usted no tenga acceso a la verdad. Pero ya una vez que usted tuvo acceso a la verdad, no es que él dice, ya me lo ganaron. No, ahora voy a procurar de alguna manera impedir su avance en la verdad. Y voy a ponerle miles de tropiezos para que se desvíe del camino. Una de las razones por las que creo que es necesario que nosotros tomemos esto en serio es que debemos ser fieles en pasar a la siguiente generación un legado de fidelidad. Porque eso es todo lo que se necesita para que se acabe el movimiento reformado, que la siguiente generación lo pervierta o lo olvide. Así leemos nosotros en los libros de los reyes, así leemos en la historia. Puede haber hombres muy entusiastas abrazando la fe, tratando de proclamarla, pero si no supieron transmitirla a la siguiente generación, ya la siguiente generación abraza cualquier error o simplemente un cristianismo muerto. Y por eso este llamado sigue siendo necesario, el de Jeremías 16:16. Una y otra vez deberíamos escuchar al profeta diciendo: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y el versículo no termina ahí, sino que dice: mas dijeron, no andaremos. Esa es la respuesta de una generación rebelde. Y Dios dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Yo creo que tenemos que sonar la trompeta y decir: cuidado, esto no se trata nada más de una aceptación intelectual de una cierta teología. Si esa teología no nos está llevando a un avance en la piedad personal, familiar y a la iglesia, no hemos logrado simplemente que cambiarnos de una moda a otra moda. Que el Señor haga despertar nuestras conciencias. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque nos has concedido estar aquí y meditar sobre estos asuntos importantes de tu iglesia y del avance de tu reino. Te suplicamos que nos perdones cuando hemos sido descuidados o si hemos sido apáticos o conformistas. Haz que se encienda en nuestros corazones una llama de celo por la verdad. Y haz que seamos valientes para implementar las reformas bíblicas en nuestra vida personal, en nuestras familias, en nuestra iglesia, y que esas reformas afecten positivamente nuestras comunidades, nuestro país. Lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y cabeza de la iglesia. Amén.